Pitum. Pitum. Pitum, vem. Vamos. Pica. Vinha, vá. Vinha. Vamos. Pica. Pitum. Vamos. Pica. E... Pitum. Vamos. Pica, hombre. Era o que vos passo. Venha. Cara. Oh, filhas de puta. Ei, toma. Ei. Vem cá. Venga, hombre. ¡Vamos! ¡Acá, coño! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Sac! Venga, hombre. ¡Vamos! Venga, chat. Venga, hombre. Con. Desconfiadas. Win, win, win. Win, win. ¡Con Dios! Pitum. Quieta, hago una puta que te parió. Hija puta. Ven, Tom. Ven, Tom. Buenos días, soy Víctor, está viendo carne que hablar. Bueno, los he separado, ¿ves? Ya os expliqué después, le digo, ahora pienso aquí a la ternera. Que esta queda para criarse. Y nada, pues estar algo callado porque, bueno, estas son las dos que vamos a vender. Y nada, venían de fuera, nunca entraron aquí. Y claro, ahora al destetar siempre da más trabajo. Pero al final lo conseguí, que en vez de intentar meter la ternera ahí donde estaban las terneras pequeñas antes frisonas, y le di ahora un poco de pienso para que se tranquilice, metí las dos vacas y con la puerta las separé, pero no estoy solo, no puedo grabar todo, si no, bueno, estas son las dos vacas que vamos a vender. Tan gordas. Y ya os comento después cómo es el tema, pero bueno, voy a estar callado, os lo voy a enseñar y a ver si se tranquilizan un poco. Dos buenas vacas. No se ve mucho, que aún es temprano, claro. Pero bueno, los voy a dejar que se relajen un poco. Y buenos lomos. Bueno, estos se van para el matadero, pero bueno, ya os explico ahora que va a venir ahora el camión,
que las vamos a llevar al matadero para matarlas mañana a la mañana. Y aquí me queda esta terneruca, que es muy buena. Así que nada, ya os comento. A ver si las cargamos y punto. Dos buenas vacas. A ver si se relaja un poco hablando así más bajo, porque bueno, nunca entraran aquí y al principio les costó. Vale, bueno, ahí está, cortas. Están mojadas porque llueve. Bueno, por nada, ahora sí que se relajaron un poco. Me dijo que está ahora aquí a 5 minutos y están relajados. Es la primera vez que entran aquí y huelen las frisones y estaban fuera. Pero ahora ya se relajan. Están más relajadas. Es que también al principio a ver, entraron bastante bien para ser la primera vez pero me costó, intenté separarla para que no entraran todas, que igual tenía miedo que se mancaran, pero la ternera sola no me quería entrar y al final tuve que meter, como decía, no sé si las dos vacas aquí y separar con esta puerta, como abre hacia ahí, metí las dos vacas y les di para afuera, de paso que iba cerrando la puerta, y la ternera, como siempre va detrás, se quedó ahí. Y ahora se tranquiliza, le voy a dar algo de hierba seca y ya le eché pienso, ya estuvo comiendo y nada. Está a 5 minutos, a ver si las cargamos y ahora las quise pasar antes para aquí para que se relajaran aquí un poco y beben y bueno, ahora están bien. Y a ver qué beneficios dan, porque están gordos como burros. A ver, tampoco gasté demasiado, que igual, pero ahora a final de año siempre suben las vacas antes de llegar las navidades, después cierran los mataderos y las salas de despiece y están a muy buen precio y vamos a probar a mandarlas directamente a frigoríficos, a ver cómo funciona, pero bueno, ya os comento que va a venir ahora, pero para que se veáis que ahora se tranquilizaron, pero bueno, fue ese momento de, ¿sabes? Fue ese momento de entrar para aquí que nunca entraron. Bueno, tengo ahí la guía encima del rulo. Nunca entraran para aquí y bueno, hay que andar con cuidado, están vacas muy pesadas y es una pena que se me fastidien ahora, si no vaya lío. Y ya, no entraron bien, pues tenía miedo de separar, pero es mejor andar uno solo que muchos, porque las vacas desconfían, que no son tontas. Nunca entraron aquí y encima ahora desde la ternera que lo separé de la madre. Y por eso estoy hablando así bajo, pero ahora están tranquilas. Así que a ver si suben bien y nada. Vacas viejas, dinero nuevo, como siempre digo. Así que nada, vamos a ir, venga. Sí, é que a mí 3 parecen moito. 3 que me parecen moito. Bueno, pues listo, cargamos y la verdad es que muy bien. Nos soportan bastante bien, son buenas vacas. Y nada, la ternera le di ahora pienso, si lo hierba sí que tiene todo para que esté tranquila, pero no, está como así nada, ¿no? A ver que ahora tiene... bueno, no iba a decir que tiene 6 meses, pero no tiene 6 meses, le quedan 5 días, no sé, aún, pero bueno, prácticamente tiene 6 meses, así que no, ya era hora de destetarla, pero bueno, estuvo aprovechando hasta el último día y nada, bien. Las vacas la verdad es que se portan bastante bien, están acostumbradas a ahora andar en el remolque ganadero, pero el remolque ganadero es más grande y tiene para, ¿sabes? Se carga al ras del suelo y estos carretillos ahí, bueno, ¿sabes? Es el que lleva al matadero, pero bueno, que
que bueno, no iban justas, pero bueno, no decía que lo que decía mi padre, porque dijo antes que cogían 3 vacas, dijo que vale 3 vacas, a ver, igual si son frisonas sí, pero de estas, tal como iban estas, no entraban 3, iban 2, iban bien, pero no sobraba sitio. Y nada, se puso el carretillo en la puerta, pero bueno, como tengo que meterlas no puedo grabar, porque bueno. Y nada, la verdad subieron muy bien, como había escalón, esperaron un poco y pensaron, les hay que dejar pensar un poco, y cuando sube la primera, que da el primer paso para encima del carretillo, ya se le puede dar a la otra y suben las dos y se le cierran. Y nada, la verdad es que han subido muy bien y a ver si llegan bien al matadero, porque estas vacas, hoy es lunes a la mañana, y se matan el martes a las 5 de la mañana empiezan a matarlas. Y nada, porque ahora, bueno, por el tema de bienestar animal, y bueno, a las vacas les es mucho mejor porque van ahora directamente al matadero y pasan todo el día y toda la noche en el matadero, y nada, les dan de comer, de beber en los corrales que tienen en el matadero, y así se tranquilizan para el día siguiente. Y nada, a ver cómo sale. Creo que van gordas, así que tampoco venían gordas de la finca, y tampoco, la verdad, no gasté una exageración con ellas. Un poco pienso que me sobraba de las frisonas, pero bueno, la verdad, esta raza engorda con el aire, ¿sabes? No son muy exigentes, y con algo de pienso y tal, pero bueno, siempre tenía pienso sobre, como sabéis, pero bueno, no gasté una exageración, y a ver cómo salen de grasa y a ver cómo salen de peso, y da. La gorda que no tenía ternero ya, la que se lo desteté, claro, como tenía la ternera, quieras que no, siempre está algo más chupada, porque bueno, al dar leche la ternera siempre le tira, aunque como ves va gorda, pero la otra, lo dijo ahora el que cargamos, porque estas vacas mienten bastante, pero no va a andar cerca de 900 y algo kilos y por ahí, yo creo que pasa de los 900. El del matadero que vino el otro día a verlas, que también se lo parecía, pero bueno, como las vacas lo que pesan en vivo, después lo que pagan la canal, porque el desperdicio no te lo pagan. Y bueno, estas, a ver, que la limusina, por ejemplo, de cuero, el cuero me parece que casi son de la limusina, no son otorradas, pero la limusina tiene son vacas de estar fuera, vacas duras, muy rústicas, y tiene muy buena protección por el frío, por eso no tiene ningún problema por estar en extensivo todo el año. Pero igual, tranquilamente, al estar gordas, el cuero de la vaca, bueno, el pelo, vaya, todo eso, que igual te pesa cerca de 100 kilos. Parece mentira, pero es así, ¿sabes? Siempre tienen desperdicio de tripas y cosas de estas, pero bueno, a ver cómo sacamos, no, os lo voy a comentar todo y nada. Esto queda cargado, ahora voy con el John Deere, que vamos al lote de arriba de Novillas, y ahora de paso que les doy 3 rulos, les voy a bajar el bebedero, porque ahora nace agua en la fuente, y bueno, tengo ahí el bebedero, no le tengo agua ni nada, y me lo traigo para casa. No sé si traerlo para la casa o usarlo en estas de arriba, a ver qué hago. Y nada, eso es lo que nos ahorramos. Así que nada, se han cargado bien, no se me han con nada, estaba preocupado, pero bueno, estas vacas, como no estaban acostumbradas, como viste, me ha costado un poco, pero bueno, sin pegarle ni nada, gritándoles un poco, porque ahí nunca habían entrado, y al separar la ternera, al principio quise separar la ternera para que no se me metieran las 3 ahí en ese espacio reducido, porque tenía miedo que se mancaran, pero al final tuve que meter las 3, y gracias con la puerta, y venía la ternera de atrás, la dejé atrás, y bastante bien. Pero bueno, cosas que pasan, pero no se ha mancado nada, la ternera queda perfecta y las vacas van perfectas. A ver, el transporte malo será que pasa nada, a ver, porque son vacas gordas, si fueran otras me da igual, pero estas, bueno, a ver cómo salen, y tal como está el precio ahora, a ver si nos sacamos un buen pellizco y me ayudan a pagar todo el jaleo este. Por eso, es por la preocupación que tengo, porque me hace falta dinero, no, ¿qué os voy a comentar? Es la verdad, pero bueno, a ver cómo sale el tema, y
Y es mañana a la mañana, que cuando acabe todo, que no sé cuándo acabarán de matar, pero bueno, a las 9 o 10 igual tienen todo listo para ver el peso de la canal y cómo ha salido, y me hacen la factura y a ver cuánto se saca, y ya os comentaré, a ver si nos alegramos o nos llevamos una decepción, ya veremos. Son las primeras que vendo para, como se ve normalmente, o vendo algún pastero para cebadero macho, o prácticamente vendo todo para vida. Y por suerte hasta este año no tuve que descartar ninguna, pero bueno, cuanto más viejas y va pasando el tiempo, pues siempre va a haber así descartes. Y si son como estas gordas, pues aparte de sacarles terneros, aún les sacas un beneficio al final de su vida útil, y nada, que a ver cómo sale. Pero bueno, son las dos primeras que vendo. Y nada, me animé a eso, a vendérselas a... se llama, esa está aquí al lado, Frigoríficos Lea, que es un matadero, Frilea creo que se llama así en corto, que es aquí en Castro Ribera de Lea, aquí al lado de Castro Ribera. Y se las vendí directamente al matadero y va al precio de matadero, a ver cómo salen, que estas vacas gordas tienen muchísimo precio ahora. Y esperé hasta principios de diciembre, porque después, ahora cerca de mediados de diciembre empieza, sabes, no hay tanto movimiento de ganado, no es porque baje el precio, porque ahora hay una gran demanda de carne, y de carne de vaca mucho más que de ternero, y nada, por lo menos aquí en Galicia. Y nada, por eso esperé ahora hasta finales, que subió muchísimo el precio, a ver si nos sacamos una buena tajada de ahí. Y nada, por eso que, sabes, los prefiero vender ahora, porque después hay un medio parón, sobre todo ahora cerca de mediados de diciembre, pero no es porque, como digo, no es porque baja el precio, puede ser por el tema de las vacaciones, que las salas de despiece y transformación y todo eso, y los mataderos siempre, ¿sabes?, por el tema de las fiestas de Navidad y tal, siempre se baja un poco el ritmo y se compra menos, y por eso las decidí vender ahora, que para no tener que esperar para el año, y porque ahora, como bueno, ya veréis en estos vídeos, tengo que lavar todo, desinfectar todo, preparar esa ternera, separar la granja. Para machos y hembras tengo que destetar ahí arriba, y bueno, vamos destetando alguno que se vendió, y bueno, ya os iré comentando cómo es el tinglado. Pero bueno, mañana, a ver, voy a dar todo de comer hoy y preparar todo hoy para no tener, y mañana temprano a ver si voy al matadero a ver cómo han salido, y bueno, te dejan ver todo. La verdad es que son transparentes, ¿vale?, que poder fiar. Y aparte de eso, de matar y bueno, de ver los pesos y cómo salen todo eso, vamos a hablar con el jefe del matadero y nada, una chaval que lleva ahí un tema de cebaderos, y bueno, que trabaja para el matadero, y vamos a ver si nada, están interesados en tener así un cebadero algo grande cerca del matadero, y ahí es donde entro yo, a ver si sale, a ver cómo sale esa operación, a ver si se puede ver, si veo que sale rentable, y sobre todo para mí, y a ver cómo es el tema. Pero querían tener un cebadero, por lo que me dijo, estaba buscando un cebadero de 200, 500 becerros para matar todos los años al año para sacrificio, aunque tengan más, pero bueno, para tener un círculo de 200, 500 becerros, y está buscando y que esté cerca, y aquí estamos cerca, total, estamos al lado, aquí en coches no llega nada, y está buscando un cebadero cerca, pero a ver cómo es el tema. Mañana os diré algo, y aparte de los pesos, y ya hablaré mañana. Así que nada, hoy me voy a dedicar a lo de siempre, que vamos por aquí arriba, que nada, vamos a dar de comer y poco más. Vamos a dar de comer bajo ese bebedero, ver que está todo bien. Hay unas fuentes que traigo aquí para limpiar, pero corre agua perfectamente. A las otras mirar todo, pienso de terneros, ahí sí que les tengo que llevar agua, mientras ya se lo dije al fontanero, pero como os digo, la gente que trabaja está toda a tope de trabajo y no te pueden venir.
Pero claro, ¿sabes? Es muy buen fontanero y electricista, es lo que nos hace todo de la casa, pero bueno, tiene bastante trabajo, a ver si... Ya se lo comenté y tengo comprado ya todos los bebederos grandes para las fincas, para preparar los tubos de la traída, preparar ahí con una placa y con un motorcillo, bueno, ya os iré comentando. Y aparte compré una tolva selectora a mayores, pero bueno, ya iréis viendo a ver, pero bueno. Mientras que no se prepare el tema de los bebederos, les tengo que llevar agua de la traída y bueno, de momento es así, ya se irá mejorando. Bueno, pues así que nada, vámonos a dedicar eso y mañana es otro día y a ver cómo sale todo el tinglado. Así que nada, vamos a trabajar, venga. Bueno, voy a ponerlo aquí que estamos llegando a... que salí ahora... Bueno, como os dije que venía aquí al matadero, que las vacas que se cargaron ayer y se mataron hoy a la mañana. Y vine aquí al matadero a Frigorífico Lea y a Casa Rebelde Lea y a ver lo que pensaban y cómo la grasa y la creación de la grasa y todo eso. Y nada, le saqué una foto con el móvil, una pesaba... Bueno, creo que era la más grande, la que no tenía ternero, que estaba más gorda, más engrasada, que una de U3 o algo así, y la otra creo también, o 3 menos la otra, pero bueno, eran muy perdidas en grasa. De U, algo así, a ver, que no entiendo demasiado, estas son las primeras vacas de carne que venden así gordas. Y nada, pesaron, la más gorda pesó 460, creo que pesó algo de 460 y la otra 440 y algo, bueno, que más o menos pesaban lo mismo, estaba la otra más engrasada por el tema de, vamos aquí detrás de un tractor de cisterna a ver si salimos de esta corrida, estaban más o menos engrasadas y bueno, eso más o menos irá, el precio del matadero creo que estaban a 8 euros. Y nada, no sé, a ver, no sé cómo salirá, pero bueno, con IVA con todo supongo que salirá cerca de los 4.000 o la más gorda los 4.000, así que bueno, no está mal para una mañana. A ver, son vacas, tampoco gasté una exageración con ellas, como sabéis, estaban gordas de la finca, pero no gasté una exageración de pienso que sobró ahí, hasta era pienso malillo de la leche, tampoco no fue una exageración de gasto. Y bueno, que vamos a andar por ahí con todo sobre 8.000 euros o más o menos con las dos vacas, así que ni tan mal. Y nada, básicamente era eso, por deciros los pesos, porque le saqué una foto cuando pesaron las canales y bueno, eso. Que bueno, como veis que tienen desperdicio porque la que pesa 460, que era la más gorda, ponte que esa vaca igual estaba cerca de los 900 kilos o por ahí, porque bueno, entre sacas las tripas y la piel siempre tienen desperdicio, aunque después estas canales de limusín siempre gustan más, aparte que estas iban engrasadas, porque tienen muy poco hueso y bueno, siempre, claro, cuanto menos hueso para el carnicero mejor, porque es carne, pesa carne, vaya. Y nada, básicamente es eso, para que se veáis una idea de lo que se gana. Y nada, básicamente, bueno, y vamos a ver, bueno, podía no ir, solo era por preguntar el tema con el jefe del matadero, que le parecía el tema del cebadero y de momento, claro, a ver, pero claro, el cebadero, claro que le interesa y me parece que te hacen un contrato, por lo que me dijo, claro, te hacen un contrato por un año al precio que esté al mercado y es un año de contrato, pero bueno, claro, te metes al fin y al cabo, tienes que hacer la nave, meter terneros y bueno, un año los tienes vendidos, pero la granja y la inversión en terneros no la vas a pagar en un año, no sé,
sería cuestión de pensarlo, pero a ver, no sé hasta qué punto me compensa meterme ahora en un tema de estos, pero no sé, aquí a un futuro, pero bueno, además es solo un matadero, puede... Era por el tema de que, como ahora siempre en las fincas donde no pastorean las vacas, siempre te vas quedando sin abono. Y bueno, las fincas que se ensilan, pues no le venía mal, ¿sabes? Tenerse una reserva de estiércol o que fuera purín, que de los cebos de los terneros siempre es un purín muy bueno, un estiércol muy bueno, pero para complementar algo las vacas en extensivo. Pero supongo que es cuestión de pensarlo, no sé, un día tengo que hablar con los de Coren a ver qué opinan también, a ver, ya veremos a ver lo que se hace, pero bueno, básicamente es así, bueno, si hay beneficio o no hay beneficio, no sé, o si será mucho riesgo pues, aún teniendo cosas que pagar, no sé, a ver, lo iré pensando, pero bueno, para que veáis un poco el tinglao que hay por aquí, pero bueno. Así que nada, vámonos para casa, que hoy, pero bueno, meteré en otro vídeo, si no este se va a hacer larguísimo, bueno, vendiendo vacas será el vídeo, pero vamos ahora cuando llegue a casa, hoy toda la tarde, hoy que parece que va a hacer un buen día, hoy aún es temprano, pero bueno, parece que va a hacer un buen día. Y voy a enganchar la cisterna pequeña y el tractor de Eufare a ver si lavamos y desinfectamos donde estuvieron las vacas y preparamos ahora el terreno. La verdad pensaba que sí iba a estar estar así sola, pero la verdad se porta bastante bien. A ver si desteto las otras y las junto con las otras para que no esté sola. Y por eso tengo que lavar hoy toda la nave, por lo menos donde estaban las vacas de leche, que es donde estaban las dos limusinas estas, y desde que la tengan lavada a ver si metemos las terneras que se desteten para criar y algún macho que igual crío para el otro lado, pero bueno, ya os iré comentando cómo vamos yendo, pero bueno, va a ser así algo de... Pero bueno, primero habrá que limpiar, desinfectar y bueno, pues habrá que separar ahí hembras y machos y bueno, pero bueno, a ver si hoy voy a hacer ese vídeo de por lo menos lavando el establo y desinfectándolo, y pues esperaremos unos días y a ver si estos días va a hacer frío, pero por lo menos para algo de llover, que está lloviendo seguido y se puede entrar para montar la manga, porque donde montas la manga un día así de como está con tanta humedad desaparece la finca donde son 70 y algo cabezas, en una zona reducida te dejan la finca un desastre. Y por eso ahora que se calga a ver si montamos la manga y desteto ahí las terneras que me quedo y algún macho, alguno que se va a vender en la finca y otros que igual me quedo para padres, porque la verdad lo estuve hablando ayer con mi padre que nos estamos metiendo muchas hembras y solo hay 2 machos, y sé de experiencias, gracias a Dios en mi casa no, toqué madera, pero de algún vecino de que tenía un toro, igual le pones a 30 y a 40 vacas que igual está forzado para que empreñen todas en una paridera y se manca montando, se fastidia una pierna o cualquier cosa o le pasa algo enfermo, te quedas sin toro y después las vacas sin montar en la paridad. Por eso, por ejemplo, dejo un novillo o 2 a ver qué hago, no sé qué puedo hacer, porque como igual compro más a ver si pasa esta mierda de ahora parece que sí, con el frío, de la enfermedad, ya ni me acuerdo cómo es, la dermatosis esta, y a ver si pasa algo. En Francia volvieron a abrir las fronteras, no para vida. España volvió a abrirle las fronteras a Francia, no para vida, pero para matar becerros y llevar para el norte de África becerros sin vida para cargar en el barco. Y me parece que por lo que me dijo la francesa vuelven a estar así vendiendo, pero están vendiendo, es una pena, terneros que valían para padres
para matarlos, pero es mucho riesgo de momento. Hablé con la EDS y que no vaya a hacer, no, igual, no me voy a meter para tener algo para la casa o algo, así que igual esperar a principios de año cuando con el frío se mata toda la bichería de los mosquitos, porque eso se transmite un mosquito que no se transmite de vaca a vaca. Y a ver cómo están los precios, como en Francia con el tema con todo el problema, han bajado los precios bastante para terneras y toretes, a ver si se pudiera comprar alguno, pero bueno, a ver cómo va yendo el tema, a ver si se pudieran comprar ahí unas terneras de reposición y algún novillete para padre, para ir renovando sangre de estas novillas que críe, para no tener consanguinidad, porque me da pena, no quiero vender toros el novillo, digo el toro viejo que me salió buenísimo, y un toro de esos te clavan, un toro como el mío vale 6.000 euros ahora mismo o más, y no he probado, vaya, no quiero venderlo ni de broma, encima es bueno, es el mejor toro que tengo, no, por eso quiero renovar algo y me quedo con alguno por si acaso, como ahora están muy cargados los dos, por si acaso me pasa algo, quedarme con algún novillo de los que tengo, por si acaso le pasa algo al francés que traímos o que sé. Puede pasar cualquier cosa, que al fin y al cabo son animales que se mueren como nos vamos a morir nosotros, así que hay que andar, sabes, con algo de reservas, por si acaso pasa algo, que es lo que hablamos ayer mi padre, por si acaso le pasa algo a un toro. Solo tenemos dos y ahora mismo para comprar un toro en Francia está todo cerrado, es imposible, y a ver que a principios de año, pero bueno, a ver si ahorramos un poco más y a ver cómo van saliendo las cosas, pero bueno, básicamente es eso. Hoy es un día así de tal. Así que nada, hoy ya es temprano, así que voy a enganchar, preparar, cambiarme y ponernos a trabajar, que a ver si es un buen día hoy. Así que nada, muchas gracias por el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, comparte y todo eso. Así que nada, muchas gracias y ahora os voy a grabar otro vídeo limpiando los cuadros, venga.